centro del planeta para el mundo. www.ecuadorradio.com. Buenas tardes, mi estimada Esther Cuesta, asambleísta por la circuncisión de Europa hacia Oceanía. Nosotros estamos aquí a través de Ecuador Radio. Mi nombre es Gabriel Caizahuano. Estamos aquí en Madrid, en este local muy fabuloso que ahora estamos conociendo, que es la Scientology, ¿no? Si no me equivoco. Iglesia de Scientology. Muy bien, muchas gracias por aclararme. Estamos aquí por primera vez nosotros como Ecuador Radio intentando dar la bienvenida a nuestra compatriota ecuatoriana, asambleísta por la circuncisión, que está ahora mismo visitando Europa, en este caso pues aquí en Madrid. Queremos darle la bienvenida aquí a Madrid, estimada asambleísta Esther, bienvenida. Madrid le recibe con los brazos abiertos. Nosotros los ecuatorianos, lógicamente, tenemos que recibirnos con los brazos abiertos porque de alguna manera somos hermanos. Tenemos un solo apellido llamado Ecuador. Tenemos una sola bandera que nos cobija, el amarillo, azul y rojo. Un escudo que es fabuloso. Desde luego el escudo está patentado y registrado en París. Qué curioso, ¿no? Muchísimas gracias, mi estimada Esther. Coméntenos algo sobre esta estadía aquí en Europa, más que todo sobre lo que usted ha venido con un objetivo, lo que es la ley de movilidad humana. Buenas tardes Gabriel y a todos los compatriotas que nos ven por este medio. Un gusto estar aquí en Ecuavoli Radio. Realmente pues siempre es un placer regresar a Madrid, que es realmente el corazón de los ecuatorianos en España y en el exterior. Estamos aquí precisamente para llevar a cabo talleres. Hemos recorrido Génova, Milán, Valencia, Barcelona, Murcia y terminábamos con broche de oro en Madrid, realizando talleres con la comunidad ecuatoriana para reformar juntos esta nuestra ley, la Ley Orgánica de Movilidad Humana. Después de un año de vigencia, creo que es hora de revisarla, de mejorarla, de perfeccionarla. Como todo acto humano, pues es perfectible. Y a pesar de que el Ecuador ha sido el primer país en el mundo que ha aprobado la Ley Orgánica de Movilidad Humana, es la primera ley en movilidad humana. Habrán leyes de migración, de extranjería, pero el concepto de movilidad humana es mucho más amplio. Es realmente ese ser humano que se mueve a través de las fronteras y, como dice nuestra Constitución, el derecho que tenemos las personas a migrar y que ningún ser humano será considerado ilegal por su condición migratoria. Estamos aquí pues precisamente para compartir, para dialogar, para recoger los aportes de nuestros compatriotas, de mis mandantes, de las personas que me eligieron para representarlos en la Asamblea Nacional, algo que llevo con mucha responsabilidad, con mucha humildad y con mucho esfuerzo, precisamente para recoger los aportes de mis mandantes y llevarlos a la Asamblea Nacional en su nombre y representación. En este caso, la ley de movilidad humana. Generalmente, ¿qué quiere decir la ley de movilidad humana? Porque muchos de nosotros, los ecuatorianos que estamos fuera y los que están dentro de nuestro país también, muchos de ellos, la mayoría, podemos decir o no, la mayoría desconoce o no, o todos están informados. Pero esta ley, lógicamente, ¿cómo se ha hecho? ¿A qué beneficia? ¿Por qué tenemos que regirnos? ¿Para qué tenemos que regirnos? ¿Cómo tenemos que regirnos? ¿Nos beneficia a los inmigrantes? No solamente a los inmigrantes, a refugiados, extranjeros que van a nuestro país, a miembros de otras nacionalidades que van a nuestro país. ¿Qué quiere decir la movilidad humana? Bueno, la Ley Orgánica de Movilidad Humana, como dije, se aprobó hace un año por unanimidad en la Asamblea Nacional. Y eso es algo muy raro en la Asamblea Nacional. Y lo digo casa adentro. Ya lleva casi un año de vigencia, pues se aprobó en enero del 2017. Y esta ley realmente establece, desarrolla los derechos y los mecanismos, la institucionalidad para proteger los derechos de las personas en movilidad humana. ¿Quiénes son las personas en movilidad humana? Los ecuatorianos en el exterior, los migrantes retornados, los inmigrantes que vienen a vivir al Ecuador, deciden empezar una vida nueva en el Ecuador, los refugiados, las personas que requieren
protección internacional, también las personas que son víctimas de trata de personas y tráfico ilícito de inmigrantes, que lamentablemente es un delito que se lucra de la vida humana. Y también pues los transeúntes, los turistas. Y ¿qué es lo que pasa? Nuestra Constitución, a partir del 2018, Gabriel, es donde nosotros los migrantes por primera vez tenemos derechos constitucionales establecidos, ¿no? Que el Estado va a proteger los intereses de las personas ecuatorianas en el exterior. Y a partir de la Constitución, que realmente cambia la concepción del Estado hacia los ecuatorianos, esto es algo que habrá que recordar, esto es algo que solamente los migrantes podemos conseguir en el gobierno del presidente Rafael Correa. Los que hemos sido migrantes, y yo he vivido fuera del país 21 años, recordamos cómo eran los consulados, las largas filas, el frío que pasábamos, el tipo de servicio, de atención que recibimos, el maltrato, lo puedo decir en carne propia porque no me lo contaron, sino que yo lo viví. Digamos, los tramitadores que habían fuera de los consulados. En fin, perdón, mi estimada Esther. Sí, en esta parte es importante, usted habla ya con bases, ¿no? En este caso habla con bases, suficientes bases para decir, no es que yo ya le he sufrido en carne propia, no es sí, no es un asambleísta que ha estado ahí, que le eligieron ahí simplemente porque lo eligieron, ¿no? Usted ya tiene bases, en este caso 21 años en el exterior, como inmigrante, lógicamente tiene que haber pasado muchísimas cosas. Así es, yo migré muy joven. Y ¿qué es lo que pasa? Es a partir del gobierno del presidente Rafael Correa que los migrantes de alguna manera salimos a flote, tenemos existencia, tenemos derechos constitucionales. Antes simplemente para la política pública del Estado éramos simplemente inexistentes. Entonces, a partir de nuestra Constitución, tenemos esta serie de derechos y con la Ley Orgánica de Movilidad Humana se desarrollan estos derechos. ¿Cuáles son de los principales derechos que tenemos los ecuatorianos en el exterior establecidos en la Ley Orgánica de Movilidad Humana? El derecho a la protección consular, el derecho a que nosotros seamos atendidos, tengamos asistencia por parte de los consulados en una situación de vulnerabilidad. Hace poco acabo de visitar un compatriota que se me parte el alma, está en coma. Esa persona y su familia requieren asistencia consular. Como le dije al compatriota, aquí no se trata de pedir caridad o de que le hagan favores. Aquí los ecuatorianos tenemos derechos que están establecidos en la Ley de Movilidad Humana y los funcionarios consulares y todo funcionario público del Ecuador tiene que cumplir la ley. Y yo como asambleísta también es mi deber asegurarme de que los derechos de mis compatriotas, de mis mandantes, estén protegidos en el exterior. Esa es una buena noticia porque nuestros funcionarios públicos, mis estimados amigos, ustedes lo saben, no solamente en España, en Europa, también en Estados Unidos, también en Chile, en diferentes países en donde nuestros hermanos ecuatorianos se encuentran trabajando, laborando, de paseo, de turistas, y encontramos hace años, como tú decías, Esther, es la parte importante de esta evolución, no solamente de revolución, es la evolución, porque la evolución como personas, lógicamente en nuestro país hace falta más culturización. También, Gabriel, coincido, pero creo que lo importante para nosotros los ecuatorianos en el exterior es conocer nuestros derechos. No podemos ejercer nuestros derechos plenamente si no los conocemos. Tenemos que saber cuáles son nuestro derecho a la protección consular, nuestro derecho a que se pueda promover la cultura ecuatoriana en el exterior, nuestro derecho a que podamos acceder a educación media y superior estando en el exterior. Muchos de los compatriotas que emigraron ante la crisis bancaria que nos llevó pues la gran noche neoliberal cuando hacían fiesta del Estado, pues tuvimos que salir del país. Entonces, algunos compatriotas no han podido terminar el colegio, no han podido terminar la universidad, y es también la función del Estado poder dar acceso a educación media y superior a los compatriotas en el exterior, así como el acceso a becas
otorgadas por parte del gobierno nacional. Es decir, no solamente para los ecuatorianos que se encuentran en territorio nacional, sino a todos estos grandes jóvenes que he conocido en España, en Italia, que se están preparando, que a lo mejor terminaron su licenciatura y que pueden acceder a una beca de maestría, de doctorado. Yo, Gabriel, yo terminé mi PhD en Estados Unidos antes de que hubiera CENESID, antes del gobierno de Rafael Correa. Entonces yo no tuve esa fortuna, esa oportunidad. Entonces yo les digo a los jóvenes, y siempre fui buena estudiante, pero claro, nunca tuve esa oportunidad. Entonces hoy los jóvenes tenemos esta oportunidad de un camino trazado durante la Revolución Ciudadana, liderada por ese gran compañero y líder, Rafael Correa. Esto es la Ley de Movilidad Humana. Exactamente. En la Ley Orgánica de Movilidad Humana se establecen los derechos de los ecuatorianos en el exterior a tener acceso a seguridad social, acceso a educación media y superior, acceso a becas otorgadas por el gobierno nacional y también a que podamos promover nuestra cultura, nuestra interculturalidad en el exterior, y para eso pues los entes competentes deben también hacer su trabajo. Aquí hay un fallo, hay un vacío, no un fallo legal, sino un fallo cultural. Porque nosotros venimos de la idiosincrasia, es la verdad, venimos de una idiosincrasia en la que nos preferimos quedarnos ahí estancados. Es decir, no, yo ya sigo así tal como está y ya no quiero más. Yo con tal de tener mi casita, yo ya tengo mi negocio, mi negocito y ya quiero estar así, no pasa nada. Pero ¿en dónde está la evolución? ¿Por qué nuestro país ha evolucionado? Porque hay personas que luchan, que progresan, que planifican, que demuestran proyectos, que enseñan proyectos, que construyen. Y estas personas, como tú decías, jóvenes que están fuera de nuestro país, realizando maestrías, realizando doctorados, y una de esas personas, tenemos compañeros, yo formo parte de lo que es el Instituto Nacional de Educación Física. Y tenemos congresos internacionales. En este año tenemos en junio el Congreso Internacional del Deporte, la Educación Física y Ciencias Afines en Chile, por ejemplo. Todo esto, nosotros hasta ahora no tenemos ese apoyo consular, no tenemos ese apoyo. Te estoy hablando como Asociación Ecuatoriana de Ecuabola y no como Ecuabola y Radio. Te digo que no tenemos ese apoyo de embajadas, teniendo en cuenta que hemos hablado con diferentes consulados, con diferentes embajadores, el anterior, el actual, y desconocemos. Esto te digo porque nosotros culturalmente no tenemos bien asumido la evolución. No tenemos bien asumido lo que nosotros queremos hacer con nuestro país, teniendo uno de los mejores deportes del mundo. Justamente el compatriota que se encuenra en situación muy grave en el hospital de La Paz, precisamente era uno que jugaba vóley y ecuavóley. Es un deporte pues que todos los ecuatorianos levanta pasiones. Sí. Y bueno, me acuerdo también que en el 2013, si no recuerdo mal, hubo el programa de Ecuador Recréate Sin Fronteras en varias ciudades de Europa. Se gastaron muchos cientos de miles de dólares y no ha tenido resultados. Bueno, yo creo que tal vez... en este caso, sí, perdona, en este caso, por ejemplo, yo te hablo como presidente, no de Ecuabola y Radio, sino presidente de la Asociación Ecuatoriana de Ecuabola. No tiene resultados consulado ni Ministerio de Deportes porque me reuní en el Ministerio de Deportes. Yo soy la persona que se presentó en la Asamblea Nacional a presentar el proyecto de Ecuabola Global. Me permite, Gabriel, yo quisiera conocer su proyecto y ver en qué manera nosotros, yo personalmente como asambleísta, podemos apoyar esta iniciativa. Yo soy una persona que cree, pues estoy convencida que la cultura y el deporte son de las actividades más sublimes que pueden permitir una mayor integración de los pueblos. No necesitamos hablar el mismo idioma para hacer deporte. Y realmente, pues, fomenta también una socialización. En vez de estar, tú sabes, a lo mejor tomando cerveza, en acciones pues que no van más allá de una promoción verdaderamente cultural que nos puede permitir también ser mejores humanos. Yo creo que el deporte, la cultura son de esas actividades que debemos nosotros como representantes en la Asamblea Nacional dar todo el apoyo dentro de lo que pueda estar en nuestras competencias. Con mucho gusto. En lo que te refieres a lo que es nuestra parte, nuestra cultura, nuestro deporte, nosotros somos un país de una variedad de culturas, de una variedad de dialectos, de una variedad de costumbres, de tradiciones.
y una de ellas es el Vóley 3, que ahora nosotros le llamamos Vóley 3 Internacional. Ahora te diré por qué. Ecuavóley segrega al ecuatoriano del resto de nacionalidades. Ecuavóley limita solamente a ser jugado por ecuatorianos y para ecuatorianos. Entonces, esta discusión tuvimos nosotros en el Comité Olímpico Internacional y la Federación Internacional del Vóley, el FIF, para entender como la FIFA internacional en el fútbol. He caminado mucho para hablar de estas cosas. Tú tienes bases de lo que es eres una asambleísta encantadora, Esther. Muchas gracias por estar aquí. Esta es una reunión y gracias, y estamos aprovechando para también preguntarte, ¿no? Nosotros queremos que trabajos que realizan los inmigrantes en esta ley de movilidad humana se integren para que pueda nuestro país potenciarse más, porque nosotros los inmigrantes somos un canal, somos un medio y tenemos canales de difusión fuera de nuestro país. Aprovechar ustedes de esos canales. No solamente es el consulado del Ecuador, no solamente es de la embajada del Ecuador en el exterior. Existen otros canales dentro de la sociabilidad integrados a los diferentes municipios, ayuntamientos que tienen diferentes administraciones públicas, no solamente de España, sino de cualquier parte del mundo. Utilizar esos canales, y uno de ellos, pues lógicamente Ecuavóley Radio está a vuestra disposición. Antes de pasar a la otra pregunta, no sé si tienes algo que decir con respecto a esto. Bueno, solamente que efectivamente el Ecuador es un país pluricultural, plurinacional, intercultural, mejor dicho, y debo decir que para mí es un orgullo, Gabriel, conocer los diferentes grupos culturales que existen en España y sobre todo en Madrid. Yo creo que hay un talento importantísimo en nuestra comunidad, que hay que promoverlo, que hay que proporcionarlo, que hay que apoyarlo, y yo quisiera aprovechar esta oportunidad para felicitar a esos grupos que de manera independiente, autónoma, compran sus trajes, los mandan a ver al Ecuador, hacen actividades de manera gratuita, sin cobrar un centavo, porque lo hacen con el corazón. Y eso significa hacer patria. Eso significa realmente amar a nuestro país y estar orgulloso de representar culturalmente nuestro país. Así yo un abrazo a todos esos gestores culturales, artistas, danzantes. Yo he tenido la oportunidad de ver muchos actos culturales de compatriotas aquí en Madrid sobre todo, y realmente es un orgullo con esos trajes tan preciosos, tan bien hechos, que yo creo que pues siempre vamos a poder hacer más, y también desde la institucionalidad. La identidad ecuatoriana. Sí, y mira, algo que justamente en la visita que tuve hace 3 meses surgió el pedido a mi persona para promover la creación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo Madrid. Es así que me reuní con el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y pues realmente pues tuve una gran apertura. Estuve junto al presidente de la Casa de la Cultura de Loja y realmente pues hay mucha apertura para que podamos crear una Casa de la Cultura. Sé que han creado un centro cultural ecuatoriano, no sé qué tan accesible sean los diferentes grupos culturales, pero algo que sí hay un pedido muy importante es el espacio para poder practicar, para poder hacer los ensayos, para poder hacer muestras, presentar nuestro cine, y todo eso pues tiene que venir promovido también desde la institucionalidad. En esta parte de la institucionalidad que tú reflejas, tiene que también tenerse en cuenta, porque aquí hablamos de competencias, hablamos de acreditaciones. Esos grupos autónomos no tienen ninguna competencia, ninguna acreditación, pero lo que tienen es ese orgullo de ecuatorianos, no dejar que muera nuestra identidad y de hacer que esa identidad viva aquí en otro pueblo que no es el Ecuador. ¿A estas personas le podríamos ayudar? Claro que sí. ¿Qué opinas tú? Bueno, yo tengo entendido que estos grupos deben ya estar registrados en el consulado, en la embajada. Tanto ellos conocen los diferentes grupos. Yo lo que creo que debe haber una mayor cooperación y capacitación por parte del Ministerio de Cultura. En algún momento, cuando yo fui cónsul en Génova y después viceministra de Movilidad Humana, se planteó la idea de que el Ministerio de Cultura pueda realizar cursos de capacitación a los diferentes grupos culturales para que puedan mejorar su arte. Es decir, si ya hacen una danza, por decirte, de alguna provincia, vamos a decir Cotopaxi, puedan mejorar su baile, puedan mejorar sus trajes, puedan tener un mayor conocimiento ancestral de por qué se usa
este tipo de sombrero, este tipo de tejido, este tipo de bordado. ¿Por qué? Porque no solamente tiene que ser algo estético, sino también que se pueda transmitir el conocimiento a las futuras generaciones. Hay muchos jóvenes, muchos niños que nacen y crecen en España, y si bien es cierto que en Ecuador a lo mejor comemos nuestra guatita, nuestro caldo de pata, que a mí me encanta, por cierto, también podemos transmitir nuestra cultura por los trajes, por la música. Y Gabriel, uno no puede amar algo si no conoce. Tú tienes que conocer el Ecuador para amarlo, y no le podemos pedir a niños que nacen y crezcan aquí en España que amen y adoren el Ecuador si no conocen el Ecuador. Para eso se requiere también escuelas que puedan impartir ese conocimiento a niños y niñas, que puedan conocer los juegos, las leyendas, los cuentos, la geografía, la historia del Ecuador. Esos son los futuros ciudadanos que van a ser los ciudadanos sólidos, que van a aportar al desarrollo o de España, de Europa o del Ecuador. Todo esto es movilidad humana. Así es. Ministerio de Cultura en este caso. Claro, porque la movilidad humana es un eje transversal. Es decir, si bien es cierto, el Ministerio de Relaciones Exteriores es el ente rector en política pública, en movilidad humana, obviamente hay diferentes competencias. Por ejemplo, para transmitir y promover la cultura de ecuatorianos en el exterior, tendría que intervenir el Ministerio de Cultura. Para asegurarnos que llegue el acceso a la educación media y superior, gratuita, pública, de ecuatorianos en el exterior, tendría que intervenir el Ministerio de Educación. Para asegurarnos que los ecuatorianos en el exterior tengan acceso a seguridad social, tendría que intervenir el IES. Por ejemplo, para migrantes retornados, la ley establece claramente que se deberá promover el otorgamiento de créditos para emprendimientos de migrantes retornados sin necesidad de presentar el historial crediticio, lo cual había sido un obstáculo a muchos hermanos migrantes, que obviamente ¿quién te va a dar un crédito si no tienes historial crediticio? Porque no has vivido en el Ecuador 15, 20 años y no tienes una casa, no tienes, cómo mostrar algún bien. Entonces, todo esto pues implicaría también que entre la Junta de Regulación Monetaria y Financiera, el Banecuador, es decir, son diferentes entes competentes que tienen que asegurar y garantizar los derechos establecidos en la Ley Orgánica de Movilidad Humana. Este derecho a las personas, nuestros hermanos inmigrantes han vuelto al Ecuador. Existe ahora creada una federación de inmigrantes retornados, que seguro lo conoces, ya que estás en este campo, seguro lo tienes que conocer, a Geoffrey Antonio Pinzón. Sí. El presidente me parece que es... He visto los avances que están realizando ellos, he visto que se han reunido con diferentes entes políticas y diferentes entes públicos de nuestro país. ¿Tienen ya algún resultado sobre esta creación de estar reclamando, de estar justificando? Porque como tú dices, no existe ya, porque antes les pedían unos certificados de estadía, de haber estado ahí, pero no se puede presentar un certificado de ingresos económicos porque no se tiene. Así es. Bueno, realmente hay varias asociaciones de ecuatorianos retornados en Ecuador, en diferentes provincias, en Pichincha, en Guayas, en El Oro, en Manabí, en Loja. Efectivamente, ya no se requiere el historial crediticio para obtener créditos para emprendimientos. Esto está en la ley. Y esto es algo que deben cumplir las instituciones públicas. Tengo entendido que Banecuador empezó a promover créditos. Hasta el momento no conozco un ecuatoriano en el nuevo gobierno que ha obtenido un crédito. Nos vamos a informar más porque efectivamente ya tengo entendido que están otorgando los créditos Banecuador y la Corporación Financiera Nacional. También hay que decir que los migrantes retornados, y es algo que vamos a hablar hoy en el taller, si bien es cierto que la Ley Orgánica de Movilidad Humana establece que los migrantes tengan el derecho a la reinserción social y económica a través de un empleo o a través de créditos para emprendimientos, sin embargo la ley, y eso es algo que debemos saber todos los ecuatorianos, la ley no habla de una inserción o reinserción de un grupo de atención prioritaria conforme nuestra Constitución, que son niños, niñas y adolescentes. Es decir, los adultos, ok, que se integren, que se reintegren social y económicamente. Pero ¿y los niños? ¿Quién ayuda? Imagínate, Gabriel, un niño que a lo mejor nació en España, regresa a España con sus papás cuando tiene 10 años,
a lo mejor viene de Cataluña, ni siquiera de Madrid, que no ha aprendido la historia, la geografía, es decir, el currículum de la educación ecuatoriana. Imagínate solamente de España, imagínate si viene de Bélgica, si viene de Reino Unido, si viene de Suecia, si viene de Italia, que ha aprendido en otro idioma. Entonces no hay una política pública clara, una normativa que garantice que ese niño va a tener una inserción en el caso de que haya nacido en España, o una reinserción, vamos a decir que de Ecuador migró a España y de España otra vez regresan con sus papás. Entonces hablamos de una reinserción que pueda ayudar a la transición de estos niños. Algo que yo te lo digo personalmente, muchos compatriotas migrantes retornados me han dicho que ellos sí han regresado a España porque sus propios hijos les piden: papi, regresémonos a España. No me gusta la escuela, me dicen el españolito, me dicen el italianito, me hacen bullying. Entonces es una preocupación para un padre. Y claro, un padre va a querer lo mejor para sus hijos. Si su hijo le dice regresémonos a España, el papá, aunque no tenga un trabajo en España, hace cualquier sacrificio. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En la ley vamos a proponer la reforma a la ley en la cual se establezca que los niños, niñas y adolescentes retornados o de hijos de retornados van a tener el derecho a una inserción o reinserción al sistema educativo público o privado en las escuelas, obviamente. En este caso sería inserción. Inserción o reinserción, porque si nace en España es una inserción, pero si el niño a lo mejor migró de Ecuador a España cuando tenía 5 años y regresa cuando tiene 14, hablamos de una reinserción. Solamente pensaba que era para los que estaban en la cárcel, la reinserción. No, también para todos los seres humanos que necesitamos insertarnos a un medio ambiente. Como cuando nosotros migramos, no hubo nadie que nos dé un curso de capacitación. Una charla, una información. Charla de información. Un curso técnico. Nada. De adaptación. Pero los ayuntamientos sí estuvieron para ayudarnos. En este caso tú tienes que saberlo, los inmigrantes hemos tenido mucho apoyo de las instituciones españolas en Europa, más que todo aquí en España. Nosotros hablamos de España. Hemos tenido mucho apoyo, las iglesias, Caritas, por ejemplo. En ese entonces, te hablamos de hace 15 años atrás, como tú decías, los consulados, desgraciadamente era un desastre, parecía un mercadillo ahora viendo el nivel, pues decimos un mercadillo, ¿no? En ese entonces nosotros teníamos esas condiciones precarias, mediocres, con funcionarias. No dignas, porque un ecuatoriano con funcionarios, merece el mejor trato. Con funcionarios públicos que estaban ahí de hace años, o que simplemente no querían dejarle el cargo de funcionario porque no, es que era el enchufado, era el palanqueado, era el que todos sabemos, ¿no? Pues mis amigos de la familia Ecuaboli, estamos aquí con nuestra asambleísta Esther Cuesta, y queremos, para terminarlo, ya hacerle una pregunta para terminar, ¿no? Para finalizar esta linda charla, y le agradecemos de todo corazón. ¿Qué tiempo van a tardar ustedes con la información que recopilas, que todo esto, las dudas sobre esta ley, en nuevamente realizar la reforma? Y esta reforma, ¿a dónde la llevas? A la Asamblea, desde luego. Habrán acuerdos o desacuerdos, porque ahora mismo la política en nuestro país está un poquito un poco distorsionada, ¿no? ¿Qué tiempo calculas para que esa nueva ley nuevamente regrese aquí a España y a todos los ecuatorianos que están fuera de nuestro país, a hacer ley, realmente una ley, y que esos canales que puedan transmitir, no solamente consulados o embajadas, haga llegar la información a todos los ecuatorianos que estamos aquí? Porque esta ley, del 100% que estamos afuera, el 80% no tiene ni idea de lo que es la ley de movilidad humana. Sí, justamente parte de la función de estos talleres, el objetivo de estos talleres es informar a nuestra ciudadanía sobre nuestros derechos. Repito, no podemos ejercer plenamente nuestros derechos si no los conocemos. Otra de las propuestas de reforma que tenemos es que hayan campañas de empadronamiento electoral todo el año para los ciudadanos, no solamente unos meses antes de las elecciones, sino que todos
todo el año podamos tener también empadronamientos móviles. Es decir, que no solamente el ciudadano vaya al consulado de Madrid, por ejemplo, a empadronarse, sino que dentro de Madrid se puede empadronar en las diferentes canchas, en los parques, en donde están los ecuatorianos. Es decir, no solamente que el ecuatoriano vaya al consulado, sino que el consulado pueda ir al ecuatoriano. Y también vamos a proponer que en la reforma se puedan emitir cédulas de ciudadanía por parte del registro civil, no solamente a los principales consulados, a los consulados generales, Madrid y Barcelona, sino también los ecuatorianos que viven en Murcia, que viven en Valencia, tienen que tener los mismos derechos que los ecuatorianos que viven en Madrid y Barcelona, porque no hay ecuatoriano de primera y segunda clase. Todos somos ecuatorianos y todos merecemos tener los mismos derechos. Ahora, estas reformas que estamos discutiendo en los talleres las vamos a llevar al Ecuador y yo voy a tener otros talleres con migrantes retornados, pero primero quería obviamente hablar con mis mandantes. Y luego hablaremos con los migrantes retornados. Estamos también dialogando con la Cancillería para también recoger los aportes importantes de la Cancillería, porque ellos son los que ejecutan, obviamente, la política pública y la normativa en movilidad humana. Entonces, es importante también tener los aportes de las instituciones. Una vez que recojamos todos estos aportes, yo lo voy a plantear, lo voy a presentar a la Asamblea Nacional. Una vez que ya lo tenga la Secretaría General de la Asamblea, seguramente va a venir a la comisión de la cual yo soy vicepresidenta, en la Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral. Siendo ahí yo vicepresidenta, pues eso de alguna manera va a ayudar a que podamos tomar decisiones, a que agilicemos el trámite de debatir y aprobar el informe de la reforma de ley, porque han habido otras propuestas de reforma de ley y una vez que ya tengamos el informe aprobado por parte de la Comisión de Relaciones Internacionales, la llevaremos al Pleno de la Asamblea Nacional y ya en el Pleno pues serán aprobadas. Yo confío que podría ser aprobada por unanimidad estas reformas. Muy bien, estimada Esther. Desde Ecuavoli Radio para ustedes, nuestros hermanos ecuatorianos, les agradecemos por estar ahí. Nosotros formamos parte de lo que es la Secretaría Nacional de Comunicaciones, SECOM, y el CORDICOM. Tú conoces las instituciones oficiales que normalizan los medios de comunicación en nuestro país. Te digo esto porque existen radios, emisoras de radio aquí en Madrid, en Europa, en diferentes lugares. Nos gustaría que los medios de comunicación hagan llegar este tipo de información a los ecuatorianos. No solamente a los ecuatorianos, porque los europeos también necesitan conocernos, y los medios de comunicación, si estamos acreditados, tendremos más accesibilidad para darnos a conocer los ecuatorianos qué somos capaces, qué riqueza tenemos. Hace aproximadamente 15 días estuvo el Ministerio de Turismo aquí en Madrid, en Fitur, igualmente tuve la oportunidad de asistir, y tenemos mucha riqueza de ecuatorianos para dar al mundo. Pero si no está canalizado, si no está bien utilizado esos recursos o esos canales, ya no hablemos de palanqueos o enchufes o la familia o el que está por acá, y no, hablemos de país, hablemos como país. Cada ecuatoriano es un país y puede potenciar nuestro turismo. Así es que, mis amigos, muchísimas gracias a todos los que han asistido. Estaremos, pues, esto para mí es muy importante, que lleves el nombre de Ecuador, llamado Ecuavoli Radio. Desde el centro del planeta para el mundo.